En este video te voy a mostrar las dos herramientas o las dos estrategias que yo utilizo para mis operaciones en scalping o en day trading. Has visto en otros videos que yo siempre utilizo el valor del 61.8% de Fibonacci y utilizo una confirmación en algún tipo de bloque de órdenes. Es decir, el punto en el que yo he marcado mi Fibonacci, procuro que coincida con algún máximo anterior o con algún bloque de órdenes que haya tenido importancia. Es eso lo que me va a dar la gran confirmación para tener una operación perfecta y precisa. Una vez que el gráfico se desarrolla y llega al valor que yo había marcado, espero para ver qué es lo que puede hacer la vela, quizá una manipulación o algún tipo de confirmación, y es en ese momento entonces donde puedo meter mis operaciones. En el caso de hacer scalping, por ejemplo, las operaciones que utilizo con Fibonacci suelen ser operaciones realmente cortas. Yo siempre suelo operar solamente la extensión de un impulso o dependiendo del tipo de operativa que tenga, pero la mayoría de ocasiones suelo operar solamente por el momento que se desarrolla un impulso. Ahí tenemos entonces la operación ganadora. Te voy a mostrar otro ejemplo por aquí en el euro dólar. En estos momentos podemos ver que el gráfico está teniendo un cambio de movimiento hacia la baja, y en otro de mis videos les había explicado que si tú quieres utilizar la herramienta de retrocesos de Fibonacci, debes de conocer algunos principios. Cuando un gráfico tiene retrocesos pequeños o tiene retrocesos cortos, es muy probable que este movimiento nos haga una extensión de un movimiento mayor. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos un Fibonacci que ha llegado al valor del 50%, entonces se sigue considerando una tendencia regular. Por tal motivo, lo que yo siempre hago es que en el segundo impulso es donde marco mi Fibonacci, y es aquí donde viene lo interesante, porque siempre, o al menos la mayoría de ocasiones que yo utilizo esta estrategia, me puedo dar cuenta que el valor del 61.8% coincide con niveles anteriores, con algún tipo de máximo, con algún soporte, con alguna resistencia o algún tipo de bloque de órdenes, por ejemplo. Y cuando yo puedo ver que el Fibonacci que he marcado coincide con algún tipo de valor anterior, con alguna confirmación anterior, es entonces cuando tengo una confirmación perfecta para meter mis operaciones, ya sea en scalping o en day trading, por ejemplo. Como te digo, simplemente aquí preparo mi operación, siempre le coloco un stop loss relativamente pequeño para el tipo de operaciones que yo meto, por ejemplo, y vamos a ver entonces qué es lo que nos hace el gráfico en este punto. Mucha atención aquí, porque es aquí donde viene el gran truco. Si el gráfico se extiende a llegar al Fibonacci con una vela de gran volumen, como tuvimos anteriormente una paridad de vela, entonces no necesito una confirmación, porque esta misma vela de gran volumen sería la confirmación para entonces ejecutar la orden. En el caso que no llegara con una vela de gran volumen, entonces podría esperar una pequeña manipulación o simplemente esperar un poquito para confirmar la operación. Vamos a ver, vemos que el gráfico está cumpliendo con el retroceso y deberá de llegar a este punto, porque ahí tenemos un valor bien importante de Fibonacci. Aquí lo tenemos, se extiende a tocar el Fibonacci, el 61.8%, con la confirmación que tuve anteriormente, que había tocado una resistencia, un choque de máximos, y entonces podemos ver que el gráfico comienza a respetar a la perfección este valor que habíamos marcado en Fibonacci. Te digo que normalmente cuando tú operas con este tipo de herramientas o este tipo de estrategias, lo ideal sería que buscaras movimientos pequeños, porque estás solamente tomando un rango en el mercado bastante corto. Si te fijas, estoy en temporalidad de 5 minutos. Por tal motivo, las operaciones que tendríamos que buscar serían en scalping. Pero por ejemplo, estos mismos principios los puedo seguir en cualquier tipo de gráfico. Por ejemplo, vamos a checar el Bitcoin. El Bitcoin es uno de los activos que más me gusta para hacer scalping, por ejemplo. Entonces presta mucha atención
a lo que estamos viendo en estos momentos. Yo tenía que a partir de aquí, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, perfecto. Si yo marcaba una extensión en Fibonacci del principio al final, puedes ver que el gráfico está teniendo su rechazo y su cambio de movimiento exactamente en el valor del 61.8% de Fibonacci. Pero ¿qué es lo que pasa si yo entonces busco una operación en el cambio del movimiento, por ejemplo? Que entonces puedo darme cuenta que todos los retrocesos anteriores han respetado la línea del 61.8%. Ahora, es muy probable que en muchos movimientos que tú puedas ver en el gráfico respete el 61.8%, pero no solamente porque lo respete. Mira, aquí donde se está moviendo ahora el Bitcoin está llegando exactamente a la línea de la Golden Zone de Fibonacci, de la zona caliente. Entonces meter un short, por ejemplo, en el Bitcoin aquí, no considero que sea una mala opción. Pero ¿cuál es el detalle? Exactamente lo que te digo, que donde marco mi línea, debería de procurar que anteriormente, en un rango de tiempo no tan grande, tenga alguna doble confirmación. Algún bloque de órdenes, por ejemplo, puede ser una gran opción, algún choque de máximos o algún indicativo al cual el gráfico ya haya llegado anteriormente. Antes de continuar, recuerda que si quieres abrirte una cuenta en el broker que utilizo para hacer scalping, para operar forex, criptomonedas, metales, en la descripción del video tienes el enlace de registro al broker. Si quieres formar parte de mi academia privada, en la descripción tienes los detalles. Entonces, traders, cada que abro un gráfico, sea en la temporalidad en la que sea, yo comienzo a marcar mis Fibonaccis en donde tenga tendencias. Y esto me ayuda a poder entender mis gráficos de una mejor manera. Y si yo marco un Fibonacci y voy a esperar un retroceso en el valor del 61.8%, debo de procurar que este valor haya coincidido con algún tipo de valor anterior. En el caso que no haya coincidido, entonces no es que sea una mala operación, pero recuerda la diferencia que hay entre soportes y resistencias normales o soportes y resistencias dinámicos. Un soporte normal siempre se mantiene en el mismo precio, entonces el gráfico rebota siempre en un mismo precio. En cambio, cuando tú marcas una línea de canal, por ejemplo, o un soporte o una resistencia dinámicos, el gráfico no ha llegado a estos precios todavía. Tú estarás haciendo una predicción en un posible valor en el gráfico. Y en el caso de Fibonacci puede funcionar exactamente igual, donde tú marcas un impulso y vas a esperar el retroceso al Fibonacci. Si no tienes ningún valor anterior, entonces estarás esperando un valor, si lo quieres llamar así, un valor psicológico, como se le suele llamar, al cual podría llegar Fibonacci. Pero en cambio, si Fibonacci coincide con algún valor al cual había llegado anteriormente, entonces tienes ahí una de las estrategias más precisas y poderosas que podrás encontrar para tener éxito en el trading. Puedes utilizar la misma confirmación con un bloque de órdenes, con un choque de máximos, y de esta manera tendrás una operativa realmente simple y efectiva. Sin importar que tú hagas forex, opciones binarias, criptomonedas, futuros, puedes utilizar esta confirmación para cualquier tipo de mercado. Entonces, traders, aquí les traigo un pequeño video y espero que esto te sirva para que puedas mejorar en tus operativas. Asegúrate de dejar tu like en el video, suscríbete a nuestro canal y dime en los comentarios cuál combinación de herramientas o cuál combinación de estrategias consideras que es la más poderosa o consideras que son las estrategias que más te han funcionado. Aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo. Asegúrate de darle clic y nos vemos en la próxima.